Hablaremos de la muerte del delfín Francisco y del desgraciado Montecuculi. ¿De qué se trata esto? Bueno, el delfín Francisco era el hijo mayor de Francisco I de Valois, rey de Francia, allá en la primera mitad del siglo XVI. Finalmente otro hijo, Enrique, fue el que logró suceder a Francisco I, fue Enrique II, ¿no? Parece que el delfín Francisco era extremadamente tímido y muy débil. Allá por el año 1535 perdió la timidez de golpe, como suele ocurrir, y el rey Francisco, el papá, se puso muy contento. En realidad le habían dado la noticia de que el delfín tenía una amante, y este hecho llenó de orgullo a Francisco, que era un hombre verdaderamente muy galante. La joven era la señorita de Lefrange, dama de honor del palacio. La había conocido en un baile campestre entre los yuyos. Todos esos detalles alegraron al rey, que consideraba con tristeza y dolor a todos los varones vírgenes que tuvieran más de 14 años. Las nuevas aventuras, sin embargo, llevaron al delfín a un frenesí que desconocía en otros tiempos. Desde luego amaba desaforadamente a Mademoiselle Lefrange. Salía también de caza y se entregaba a juegos de pelota, durante los cuales recibía el aplauso cariñoso de su nuevo amor, que lo iba a ver jugar a la pelota y lo aplaudía. Por esos tiempos, el emperador Carlos V de España, en realidad Carlos I de España y V de Alemania, estaba en conflictos con Francia y parecía vencer en todas partes. Había llevado sus tropas ya a territorio francés, y justamente durante la campaña de Carlos y durante la defensa que Francisco hacía de su territorio, tuvo lugar un hecho que vamos a mencionar ahora. Durante un partido de pelota, el príncipe Francisco se sofocó, bebió agua helada y murió a los 5 días. Tenía 18 años de edad. Esto lo hemos oído muchas veces. Tomar agua fría después de un partido te morís. Sin embargo, en la corte francesa empezaron a tejerse sospechas acerca de la muerte del delfín. Nadie quiso creer que hubiera muerto solo por beber agua helada. Menos, desde luego, mis tías, mi madre, mi abuela, sí, lo creen. Sostenían que bebía agua helada después de jugar un partido de pelota, se moría, especialmente si era el delfín de Francia. Pero lo que sucede es que muchos no querían creer eso, pues tal hecho significaba una cierta debilidad en la estirpe. Si usted se moría después de tomar agua fría, posterior a un partido de pelota, es que su estirpe no era muy fuerte, que dijéramos, y que entonces el reino de Francia estaba en manos de unos tipos que se ahogaban en un vaso de agua. Exacto. De agua helada. Entonces convenía más bien pensar que los asesinaban. Siempre era más noble que te asesinaran y no que te murieras enfermo. Entonces empezaron a sospechar de cualquiera. Primero sospecharon de la pobre Mademoiselle de Lefrange. Se dijo que el príncipe Francisco ya había llegado sofocado al partido debido a los embates que ella había protagonizado unos momentos antes. Instrucciones para morirse. Téngase un encuentro venéreo antes del partido de pelota. Juéguese el partido de pelota y bébase agua fría. Inmediatamente usted morirá. La muchacha se asustó ante estas murmuraciones y acusaciones y abandonó la corte al galope. Bien hecho, porque desaparecida la amante, empezaron a buscar a otro responsable. La corte y Francia entera dijeron que el emperador Carlos V había hecho envenenar al rey. Según estas personas, parece que había un cómplice principal en estas acciones. Ese cómplice era un noble italiano que estaba al servicio del delfín del pibe Francisco, y que era el conde de Montecuculi, copero real. Este conde había llegado a Francia desde Ferrara, la ciudad de Ferrara, ahí donde gobernaban los d'Este, allá por 1520.
Su procedencia italiana y su afición a la química lo hicieron un sospechoso perfecto, porque en aquel entonces se tenían por ciertas tres cosas. La primera, que si uno hacía el amor antes de un partido de pelota, moría. La segunda, que si uno bebía agua luego de un partido de pelota, moría. Y la tercera, que si uno era italiano y químico, también era envenenador. Entonces empezaron a perseguirlo. Tal como había hecho la amante del delfín, el conde de Montecuculi decidió rajar al galope de la corte para no tener que someterse a un injusto castigo. Error. Precisamente su huida de la corte fue la que confirmó a Francisco, el rey, que su hijo había sido envenenado por alguien. Entonces metieron preso a Montecuculi y empezó un juicio. Otro dato que utilizó Francisco para defender su linaje era que el conde de Montecuculi había viajado a Ferrara alguna vez antes de este episodio. Y parece que en Ferrara se encontró nada menos que con el emperador Carlos V. Y decían que Carlos le había pedido noticias respecto a detalles de la mesa del rey, al orden que reinaba en la casa, y Francisco insistía en que allí mismo se había planeado el envenenamiento del príncipe. Esto lo aseguraban todos los hombres de Francisco. Voltaire dice que el conde de Montecuculi en realidad había viajado a Ferrara a visitar unos parientes. Pero bueno, el dato más contundente lo acercaron los cirujanos reales, que dijeron que el cuerpo del delfín tenía arsénico. Así que en el año 1536, con la presencia del rey Francisco, el conde de Montecuculi fue declarado culpable de envenenamiento y condenado a morir. Entonces le dislocaron los miembros y después lo mataron. Voltaire se indignó con esa muerte. Ha escrito que los delfines no tenían coperos y que en caso de que el conde hubiera estado cerca del delfín durante todo el sofocón, jamás lo pudo haber envenenado. Cuentan que el príncipe no estaba solo cuando salió sudando del juego de pelota. Si bebió arsénico debió haber sentido dolores horribles en su garganta y el agua que ingirió debió haber adquirido colores sospechosos. También se pregunta Voltaire, ¿qué interés podía tener el conde de Montecuculi en matar a un delfín cuando el rey Francisco ya tenía otro heredero, que era Enrique? Último detalle. Algún tiempo después de la muerte de Montecuculi, corrieron otros rumores que no llegaron a nada. Algunos acusaron del envenenamiento a Catalina de Médicis, la esposa de Enrique el Segundón, y dijeron que lo hizo para que finalmente pudiera reinar su esposo, como ocurrió. Y todo esto no se pudo comprobar, pero aquí, fuera de programa, ¿no? Yo puedo decir que esta versión es más razonable, porque aquí sí hay un interés, hay un motivo. Y hay otra cosa también. Catalina tenía efectivamente unos perfumistas. Me parece que se llamaban Ruggeri o algo así, pero no estoy seguro. Unos perfumistas que trabajaban para ella y que no eran en verdad perfumistas, o no lo eran a tiempo completo, porque fuera de hora se dedicaban a envenenar a los enemigos de Catalina de Médici. Sin embargo, esto se verificó en una etapa muy posterior, ya incluso muerto Enrique II, cuando Catalina quedó como reina madre, como regente y dominadora de la política francesa. Y parece que tenía como costumbre utilizar en la política el envenenamiento de quienes la molestaban. Se me dirá que utilizó también otros métodos, como por ejemplo el de la noche de San Bartolomé, en la que fueron asesinados miles de protestantes, ya sin recurrir al veneno. Ella, junto con su hijo, fue la instigadora de aquella espantosa matanza. Pero esto lo digo yo ahora, fuera de programa, ahora que Catalina ha muerto hace siglos y que a nadie le importa mucho. En 1560 esto me pudo costar la vida. Así que no reclamo para mí ninguna condecoración, porque ahora es fácil hablar. El asunto era hablar cuando estaba viva Catalina, cuando Catalina era la reina madre, y hay muchos que ahora hablan mal de Catalina, estaban escondidos debajo de la cama. Bien, dedicamos esta charla al delfín, al pobre delfín Francisco, sobre todo porque no debe ser tan fácil vivir con un padre que se obsesiona porque sus hijos crezcan demasiado rápido, ¿no? Le cuento otra cosa de Catalina. Catalina de Médicis tenía
lo que ella llamaba un escuadrón volante, que era una serie, un grupo de chicas muy lindas, estupendas, que se acostaban con los que competían políticamente con Catalina o con los que eran sospechados de traición. Y les arrancaban secretos y iban y le contaban a Catalina, ¿no? Eran chicas que tenían prohibido embarazarse, casarse, pero también enamorarse. Claro. Enamorarse de aquellos con quienes se acostaban. Porque calculaba Catalina, y calculaba bien, que si se enamoraban, las que iban a empezar a batir eran ellas. Claro. ¿No? Extraordinario eso. Ahora, ¿es posible prohibir enamorarse? Es difícil, ¿eh? No, pero es posible sacarte del escuadrón cuando te enamorabas. Claro. Eso sí es posible. Sí. Una cosa curiosa de Catalina, dicen que Catalina montaba, que tenía lindas piernas, que era fea, pero tenía muy lindas piernas, y montaba a caballo como los hombres. En general, en aquel tiempo las mujeres montaban de costado. Claro. Estaba con las dos piernas para el mismo lado, ¿no? Para montar de esa manera, Catalina inventó una prenda íntima que ha tenido una larga carrera, que son las bragas, vulgarmente llamadas calzones. Los calzones tal como los conocemos ahora, discúlpenme la expresión, los inventó, si es cierto lo que se dice, Catalina de Médici para poder montar a caballo del modo que a ella le gustaba, sin que se desmayara nadie. Hemos ido a la discoteca a buscar temas alusivos a este vaso de agua en el que vino a ahogarse el delfín Francisco. Y hemos encontrado una canción de don Miguel de Molina que se llama Agüita del Queré. Agüita del Queré, que no es otra que el agua que uno toma después de jugar a la pelota, pero también, recuérdese, después de haber querido. Claro. Después de haber querido. Insisto a las madres para que recomienden a sus hijos que no se sofoquen con lances venéreos antes del juego de pelota y no traten luego de evitar el sofocón con agua helada, porque eso conduce inevitablemente a la muerte, especialmente, señora, si su hijo es el delfín de Francia.